información. ¿Cuál es el punto más alto al que puede llegar la pareja? Un conjunto de colinas se puede representar por diferentes funciones cuadráticas. Una pareja de escaladores quiere subir la colina más alta, que está representada por la función fx igual menos 2x al cuadrado más 5x más 4, donde x es la distancia horizontal y fx es la altura respecto al punto fijo de la base, tal como se muestra en la figura. Saqué el vértice de la función que nos dio, entonces me salió que la respuesta sería la C. Ya, ya, chévere. Mayeli, no te logré escuchar lo que me dijiste. Que allí está una función y se puede realizar factor, no sé, profe. Ya. Entonces, Iker, ayúdanos ya. ¿Cómo, mejor dicho, por qué decidiste calcular el vértice? Porque me está pidiendo el punto más alto, entonces el vértice sería, como todas las parábolas que se nos muestran en la gráfica son cóncavas hacia abajo, entonces el vértice sería el punto más alto de la función que me daría. Exacto, es justamente eso lo que nos está preguntando, ¿sí? Entonces, vamos con lo siguiente, ¿verdad? Es prácticamente como dice Iker y como me plantea el ejercicio. ¿Cuál es el punto más alto? Dice, ¿sí? ¿Cuál es el punto más alto al que puede llegar la pareja? ¿Sí? Yo me doy cuenta, como dice Iker, aquí tengo un montón de parábolas y todos en eso ya se dieron cuenta. Pero no sé si ustedes recuerdan lo que yo les decía. Cuando tienen parábolas y simplemente les preguntan el punto más alto, el punto más bajo, la parte, el máximo o el mínimo, ustedes, ¿qué es lo que tienen que acordarse de esta formulita? ¿Sí? El vértice es igual a menos b sobre 2a, punto y coma. Y aquí reemplazo lo que vale la función. Y eso es todo, ¿sí? De hecho, Iker, aquí lo único que tenías que identificar es que todo esto vale A, ¿sí? Todo esto es A. Esto de aquí es B. Y esta parte de aquí es C, ¿sí? Entonces, yo solo voy a reemplazar eso en esta parte de aquí. Y tengo lo siguiente, que es menos. ¿Cuánto vale B? Iker, ayúdame solo para reemplazar esto. ¿Cuánto vale B? 5 ¿Ya? Es 5 positivo sobre 2A. ¿Cuánto vale A? menos 2. Y ya está. Resolviendo esto, menos por menos, que me sale más. 5 en el numerador y 2 por 2, 4. ¿Tengo que irme más lejos? Pues la verdad no, porque mi único valor en X que me está dando aquí es el literal C. ¿Sí? Dice, ¿qué dice al principio? Tomando. Ahí es la Tomando T. en cuenta Tomando en cuenta que en la notación de un vector la primera letra representa al punto de inicio y la segunda su punto final, determina el vector desplazamiento que representa el regreso que realizan los geólogos hasta el final del terreno rocoso. ¿Sí? Entonces, ustedes empiezan desde aquí. Ustedes empiezan aquí. Y mi vector desplazamiento... Uy, ya me fui checo. Mi vector de desplazamiento va a estar hasta acá, ¿sí? Hasta aquí. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, yo lo único que voy a dar es, en función de lo que me está dictando el ejercicio o de lo que me dice que haga, pues yo simplemente tengo que utilizar esa notación. ¿Cuál es la notación del vector de desplazamiento? Simplemente es A, E. Incluso cuando ustedes trabajan, los vectores se indican de esa manera, ¿sí? Entonces mi respuesta es esa, la letra D, A, E. ¿Sí? Sí está claro hasta aquí. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, vamos con el siguiente. Iker, esta parte, Emily.
Con base en la información, calcula el valor de variable X en M para que Juan realice su trabajo. Juan desea construir de forma triangular, como muestra la figura, donde la variable X se mide en metros, para el ángulo θ, cuyo coseno es un octavo. Y aplicando el teorema del coseno se llega a la siguiente ecuación. 4 más 4x es igual a 1 más 2x más 3 al cuadrado menos 2 por 3 por 1 más x por un octavo. La ecuación. Exacto. Eso es lo único que les pide resolver, ¿sí? Como les mencionaba en un principio o desde el primer día de clases, muchos de los ejercicios van a tener mucha literatura, van a ser muy textuales, ¿sí? Pero las claves, ¿cuáles son? Ya les van a dar una expresión que ustedes, ¿qué tienen que hacer? Solo resolver y hallar ese valor que les está pidiendo, ¿verdad? ¿Qué más les está dando? Les va a dar mucha información que les va a confundir a ustedes. Y es justamente lo que me preguntó Mayerly, el teorema del coseno, ¿sí? Sí, ni siquiera hemos visto eso, pero ¿por qué me pregunta? Es simplemente para distraerme del ejercicio. Aquí son ejercicios o son palabras que distraen, ¿sí? Mi atención. Pero cuando yo entiendo que lo que me pregunta es el valor de la variable X, porque de entrada ya me dice, con base en la información, calcule el valor de la variable X en metros. Entonces yo tengo que sacar el valor de X de algún lado. ¿Y de dónde voy a sacarlo? Pues de la expresión que ya me está presentando el ejercicio. Eso es lo que yo tengo que siempre tener presente, ¿sí? Entonces, con eso, ¿cuánto te quedó X, Mayerly? Voy a copiar acá nuevamente el ejercicio, ¿sí? Tengo que es 4 más 4x es igual a 1 más 2x, y de una vez 3 al cuadrado yo ya sé que es 9, ¿sí? Menos. Y esta parte de aquí, mucho ojo, ¿sí? La ventaja de cuando ustedes están trabajando con paréntesis, pues esto me indica que aquí es una multiplicación, ¿sí? Tengo 4 términos que están efectuando una multiplicación. Entonces, este 1/8 yo ya tengo en cuenta que se lo puede escribir de diferentes formas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mitad 1, mitad 4. Y ya está. Y 1 por 3, 3. 3 por 1, 3. Entonces aquí me queda 3 cuartos. ¿De quién? De 1 más x. Y ya está la primera parte, ¿sí? Del ejercicio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta situación? Pues fácil. A un lado siempre la expresión o las expresiones que contengan las letras, ¿sí? Y al otro lado del igual, solo los números. Y eso es todo lo que yo necesito tener presente. Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que yo debo considerar? Pues fácil, el método en lo cual yo voy a resolver. Como veo que aquí hay una fracción, esa le voy a dejar al final. Lo que voy a reemplazar ahorita primero es esto, o voy a trasladar todo esto hacia este lado, ¿sí? Entonces voy a decir directo, 9 más 1, 10. Aquí es 10 positivo, pasa acá con signo negativo, entonces tengo que es 4 menos 10 más 4x, y esta x que está positiva pasa con signo contrario, menos 2x. Esto es igual a menos 3 cuartos multiplicado por 1 más x, ¿sí? Hasta ahorita no he hecho nada complejo, simplemente he desarrollado la potencia y he trasladado los números simples, por decirlo así, hacia el otro lado del igual. Y aquí termino de resolver. Me queda menos 6, acá me queda más 2x. Y de una vez voy a hacer lo siguiente. Esto que está dividiendo este 4, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Y aquí aplico de una vez la propiedad distributiva, ¿sí? 3 por 1 y 3 por x, que me va a quedar menos 3 y menos 3x. Y ya está. Aquí mentalmente voy a hacer 6 por 4, 24. Como aquí es negativo, pues menos 24, ¿sí? Más 8x. Y esto es igual a menos 3 menos 3x. Y recuerdo lo de aquí.
letras en un lado, números al otro lado. Entonces aquí me quedará 8. Aquí como es negativo pasa al otro lado con positivo. 8 más 3, ¿cuánto será? 11x. ¿Y esto es igual a qué? Esto como aquí está con negativo pasa al otro lado con positivo, ¿sí? 24 menos 3, 21. Y despejando, porque este 11 multiplica la x. Me va a quedar que x va a ser igual a qué? A 21 sobre 11. Y esta es la medida en metros. Siguiente. En vez de hacer este proceso, obviamente hay muchas formas de hacer. Aquí cada quien, dependiendo, ¿no? Cada quien es el artista de su propio arte. Entonces, cada cual debe de elegir cómo resolver. Por ejemplo, siempre se va a empezar como dice Helen, primero las x. Entonces, 2 más 4 es 6x. ¿Ya? Uy, perdón. Es 2x. Aquí es 2x. ¿Sí? Acá es 2x. Aquí es 2x positivo. ¿Ya? Igual, ¿qué es lo que se hace? Este 4, como está positivo, pasa al otro lado con negativo. 9 más 1, 10. 10 menos 4, 6. Menos. ¿Y qué es lo que se suele hacer repetidas veces? Pues hacen la distributiva de esto con esto, ¿sí? Y esto con esto. No digo que eso esté mal, ¿sí? Pero en la prueba lo que nosotros buscamos es justamente ahorrarnos tiempo, ¿sí? Y al hacer esto, está muy bien. Pero cuando ustedes logran hacer esto, ¿qué dicen? Pues voy a sacar el mínimo. ¡Pah! Y empiezo a hacer 6 por 4, 24, menos 3, menos 3x. ¿Sí? Después de esto dicen, perdón, acá está el 2x. Esto lo paso a multiplicar acá, lo cual está bien. 8x es igual a ¿qué? A 21 menos 3x. Incluso esta forma ha estado mucho más corta de la que yo he hecho acá, me estoy dando cuenta. Entonces, este 3, como está positivo aquí, perdón, como está negativo, pasa al otro lado con positivo, ¿sí? 11x es igual a 21. Y de una vez despejo, x es igual a 21 sobre 11. Y veo que he hecho en menor cantidad de pasos, pero haciendo ciertos detalles ya mentalmente, como sumando el 1. Región sombreada. Ya. ¿Quién quieres que te ayude? O que te explique cómo podría resolver ese ejercicio. No sé la verdad. Al azar, escoge. Helen, Mayerly o Iker. Usted. Ya, yo, chévere, vamos. Entonces, antes de yo resolver el ejercicio, dime, ¿tú cómo resolverías este tipo de ejercicio? Primero me dice, determine el valor del área sombreada, ¿verdad? Ya, pues es muy fácil. ¿Por qué? Porque yo ya veo que todo esto de acá es del área sombreada. Esto de aquí, esto de acá, esto de aquí y esto de acá. Entonces tengo 4 tramos. Fácil. Yo solo tendría que restar áreas. ¿Cómo lo harías tú? De los cuales no les ayudan mucho, ¿verdad? O no se utilizan en pocas palabras. Y hay otros ejercicios como este de aquí, que no tienen nada de datos, ¿sí? Y lo único que ustedes dicen es calcular el radio. Pero ¿cómo calculo los radios? Si el ejercicio en sí no me está dando ningún dato. Fácil. Pero yo me acuerdo que el área del círculo o la fórmula para hallar el área del círculo es pi multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Tengo el valor del radio? Pues no. Pues este ejercicio se trabaja literalmente o expresado en función de. Y me doy cuenta en las respuestas, ¿sí? Pero yo ahí veo que hay un número. Voy a ver cómo saco esos números. Ahora, fácil. ¿Cómo veo que la parte exterior, ¿sí? Que está alrededor del círculo es un cuadrado, pues aquí yo recuerdo. El área
la fórmula para hallar el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Y ya está. Son dos cosas que yo tengo. ¿Cómo hallo la parte sombreada? Pues fácil. Es el área del cuadrado menos el área del círculo. Y ya está. Con eso, yo ya hallo mi respuesta. Entonces, yo como ya avancé, Emily, ayúdame terminando. ¿Y cuánto terminó? ¿Y cuánto es tu ejercicio? ¿Cuánto vale? Vamos. Me pregunta cómo hallo el lado. Pues muy fácil. Yo me estoy dando cuenta que aquí, si yo prolongo esta línea de aquí hasta acá, ¿qué es lo que estoy prolongando? Otra vez el radio. Y ya no le voy a llamar el radio. O mejor dicho, que aquí hay dos radios. Y aquí hay algo que se llama el diámetro es igual a la medida de 2 veces su radio. Y por coincidencias de esta figura veo que este lado, ¿sí?, del cuadrado tiene la misma medida que el diámetro. Entonces ya está. Yo sé que estos son, o la medida del lado, son 2 radios. Y ya está. Ya hallé el lado del cuadrado. Eso es todo lo que yo necesito hacer, ¿sí? Y a partir de aquí voy a reemplazar. ¿Cuál es el área del cuadrado? Es lado al cuadrado. Entonces será 2r al cuadrado. Menos. ¿Cuál es el área del círculo? Pues es pi por radio al cuadrado. Y ya está. Resuelvo. ¿Cuánto será esto? Helen, ayúdame resolviendo este 2r al cuadrado. ¿Cuánto queda? 4, ¿4 qué? 4R 4r al cuadrado. ¿Sí? Siempre cuadrado. recuerden que el exponente, cuando cuando un paréntesis está elevado al exponente, ¿sí?, es una especie de propiedad distributiva, que es esto con esto y esto con esto, ¿ya? Menos pi r al cuadrado. Y ya está. ¿Qué es lo que necesito hacer aquí? Pues fácil. Saco factor común. ¿De quién? De r al cuadrado. Entonces tengo r al cuadrado por 4 menos pi. Y ya está. Esta es mi respuesta. ¿Sí? Significa que aquí me ha faltado el r al cuadrado. Y mi respuesta sería el literal A. ¿Sí? Esa es la respuesta. Hasta aquí. ¿Sí entendieron este ejercicio? ¿Cómo? A ver, en el siguiente logotipo lleva en su centro una circunferencia que cumple con la ecuación 2 al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 6y menos 3 igual a 0. Determine el radio del logotipo. Ya. Con lo que ya me han explicado Helen y Mayeli, vamos a continuar. Siempre la ecuación de la circunferencia viene dada por este sentido. X al cuadrado más y al cuadrado más. La letra que va al lado de la X es de X, ¿sí? Menos. Aquí es la E, ¿sí? Y. Y de ahí es, a ver, no, aquí es más. Y aquí es de igual manera más F, ¿sí? Esta de aquí es la ecuación general de la circunferencia. Una vez que yo he hallado esto, pues es fácil. Y como ustedes dicen, D es igual a 4, la E es igual a menos 6 y la F es igual a menos 3. Con estos datos yo ya puedo reemplazar. ¿Por qué? Porque hay una formulita que me indica que el radio al cuadrado es igual a ¿qué? Pues es igual a D sobre 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Más E al cuadrado sobre 2. Y aquí es menos, ¿qué? Menos F, ¿sí? Y ya está. Como yo ya tengo la fórmula para hallar el cuadrado y ya identifiqué las letras D, E y F, pues eso me va a quedar que R es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Reemplazando 4 sobre 2, 2 y 2 al cuadrado, 4, más
E vale 6, menos 6, ¿sí? Entonces, 6 para 2 da 3, y 3 al cuadrado es 9. Como es negativo, positivo. Y menos F, ¿cuánto vale F? Menos 3. Menos por menos, ¿qué es más? Más 3. Y ya está. Entonces, R es igual a raíz de 16, que raíz de 16 es 4. Y eso es todo lo que yo necesito hallar. Show de aguas danzantes, los chorros aparecen momentáneamente de manera sincronizada en línea recta, donde uno de los chorros sale desde el punto 2.3 ubicado en la pileta y su vector director es -1, 3. Identifica la ecuación vectorial de la recta que representa su trayectoria inicial. Ya. ¿Quién eliges para que te ayude? O para preguntarle la opinión de cómo resolvería. No sé, profe, cualquiera. Es la ecuación vectorial de la recta. No me acuerdo. Exacto. Es la ecuación vectorial de la recta. Sí, es esa. Ya. Ya. Y de ahí quedaría x, y es igual a 2,3 más k menos 1,3. Y ya. Ajá. Y eso es todo. Profe, creo que sería la última. La última, la D. Ya veamos aquí, ¿ya? Está interesante el debate. Mayeli me dijo esta. Sí, la B. Uy. Sí, yo elijo la B. Ya. ¿Algún otro postor? Yo le apoyo también a la Mayerly. Ya. Emily también va por la B. Helen, ¿por cuál vas? No, yo prefiero ver. A ver, ¿alguna opinión? Vamos aquí, ¿sí? Ayúdame leyendo el ejercicio nuevamente, Helen. Ayúdame leyendo, ¿ya? A ver, en un show de aguas danzantes, los cachorros aparecen momentáneamente de manera sincronizada, en Los línea recta. cachorros. ¡Ay, chorros! Los Ya, chorros. vamos ahí. A ver, los chorros aparecen momentáneamente de manera sincronizada en línea recta, donde uno de los chorros sale desde el punto 2, 3, ubicado en la pileta, y su vector director es de -1, 3. Identifica la ecuación vectorial de la recta que presenta su trayectoria inicial. Ya. Entonces aquí yo ya tengo dos datos, ¿sí? Me dice el punto en el que sale, significa que este será mi punto de origen. 2, punto y coma, 3. Y ya me está dando vector director, ¿sí? Que lo voy a poner V es igual a -1, punto y coma, 3. Voluntario, ¿quién me dicta cómo es la fórmula de la ecuación vectorial? Entre paréntesis XY es igual Ya. a par ordenado más la constante, que en este caso sería la K, por el vector director. ¿Ya? Y esto multiplicado por mi vector director. Es de eso nomás, ¿verdad? Entonces ya, ¿cuál es mi par ordenado? Mayerly. Ya, 2,3. ya, ¿por qué ese par ordenado y por qué no puede ser -1, 3? Porque Porque el 1,3 dice vector vectorial. Exacto. Gracias, Emily. Sí, porque ya me indica, ¿sí? Su vector, ya me está diciendo el propio ejercicio. Por eso yo les decía, chicos, que este tipo de ejercicios es más literatura que desarrollo, ¿sí? Ustedes identifican dos o tres cosas. ¿Qué es lo único que yo identifiqué? Me dice chorro que sale. Ah, pues este yo ya sé que va a ser el inicio, porque me dice que parte desde aquí, desde el punto 2, 3, ¿sí? Punto 2, 3 es el origen, ¿sí? Ubicado en la pileta, y su vector dirección me dice que este punto va a estar sobre esta línea de acción, ¿sí? Y esta línea de acción se llama vector director -1, punto y coma 3. Entonces, como me está pidiendo calcular la ecuación vectorial, ¿sí? Como me pide esto, pues yo ya me acuerdo de que la ecuación vectorial se presenta
por el par ordenado o el par inicial sumado la constante y eso multiplicado el vector y ya está. Entonces me queda 2 punto y coma 3 más la letra K y multiplicado mi vector, que es menos 1 punto y coma 3. Y eso es todo lo que yo necesito saber, ¿sí? Iker, a ver, Emily y Mayeli, bien. Iker, ¿por qué tú elegiste el literal A? Porque creo que me confundí al momento de cuando nos toca hacer la ecuación paramétrica, se toma primero el vector y después el punto. Ya, vamos con cuidado aquí, ¿sí? Primero, ¿qué ecuación me está preguntando? La ecuación vectorial. Entonces, esta es la vectorial, ¿sí? Mucho cuidado, ¿sí? Ecuación vectorial. No confundirse con la ecuación paramétrica. ¿Quién me dice qué es la paramétrica? Son dos ecuaciones paramétrica. Que a partir, o mejor dicho, la paramétrica sale de la vectorial, pero no es la misma, ¿sí? ¿Cómo se presenta o cómo viene dada la ecuación paramétrica? La ecuación paramétrica es la que permite representar una curva ¿Ya? ¿Va por ahí? o una superficie. Ya. En este caso, como estamos trabajando en una ecuación lineal, justamente me permite identificar una superficie. Recuerden que les dije que voy a identificar en este caso las componentes, como lo menciona Mayeli. Las componentes en el plano coordenado, por lo general, siempre se van a representar por áreas, pero no me voy a adelantar, solo me voy a enfocar en este ejercicio. La ecuación paramétrica me indica los cortes o los puntos en los ejes coordenados, tanto en X como en y en Z si es que me diera una expresión con Z. Entonces, si me hubiese pedido la ecuación paramétrica, lo único que yo hubiese identificado es 2 más esto por esto. Entonces me hubiese quedado para X 2 menos K, ¿sí? Y para Y me hubiese quedado 3, el numeral 3, y K multiplicado por 3. Me hubiese quedado 3 más 3K. Esa es la diferencia entre la ecuación paramétrica y la ecuación vectorial, ¿sí? Mucho cuidado con eso, ¿ya? No pueden ni cómo confundirse, porque justamente la ecuación paramétrica va a ser x igual a algo, y igual a algo. O en pocas palabras, la paramétrica me va a decir que esta x va a valer solo esto, y que esta letra y va a valer solo esto. Y ya está. Eso es todo lo que yo necesito. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta aquí, Iker? Sí, profe. Ya, chéverazo. Y eso sí, mucho cuidado, ¿ya? Cuando ustedes vean que les dice vector director, enseguida hasta incluso la notación cambia, ¿sí? Es la letra V con una flechita arriba. Y por lo general, el punto inicial siempre va a tomarse una letra mayúscula con un puntito abajo, ¿sí? O una I suelen poner, pequeña. Dos únicas diferencias que existen entre la vectorial y la paramétrica. La forma de escritura, ¿sí? La una me indica el vector original, ¿sí? O el vector origen que está sumado al producto entre la constante y el vector. Y eso es todo lo que necesito hallar, ¿ya? Helen, cuéntame tú, ¿qué opinas del ejercicio? Sí, ya me acordé. Segurísima. Sí, o sea, sí me acuerdo que me dio en las clases, pero ya no me acordaba de la fórmula. Ya, chévere. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Igual, gracias Mayeli y gracias Emily por, por, por decirnos cómo resolvieron este ejercicio, ¿ya? Vamos con el siguiente y me va a ayudar a leer Emily y vas a escoger un compañero. Un estudiante de arquitectura debe realizar los planos de un terreno final. Los datos que tienen se muestran en la figura. Determinen la expresión del ancho del terreno sabiendo que A es igual a B por base por Ya, ok. Cuando yo vea una A,
Esto significa el área, ¿sí? Área o la superficie, porque también suelen decir la superficie del terreno, ¿ya? Superficie. Aquí, la B, ¿qué será? La B es la base. Y en este caso, la H viene siendo la altura. ¿Ya? A partir de aquí, ¿qué es lo que te pide calcular? Como Mayeli nos dijo, me dice necesito hallar la altura. Entonces ya, esto es mucho más fácil de hallar. ¿Cómo hallarías la altura, Helen? Listen, sería la C. Ya, Mayeli nos dice que es la C, ¿sí? Igual, profe, creo que sería la C. Ya, Mayeli e Iker dicen la C. Helen, ¿qué tal tú? Entonces vamos, ¿sí? ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Pues fácil. Ya una vez que yo identifiqué lo que me pide calcular, o sea, esto de aquí, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a reemplazar. ¿Cuánto vale mi área? Pues mi área es 6x al cuadrado más 22x más 20. Todo esto sobre, todo esto dividido para x, 3x sobre 5, ¿sí? 3x sobre 5. Entonces será 3x más 5 y es igual a h. Pregunta, ¿cómo resolvieron este ejercicio? Mayerly. De otra manera, profe. ¿Cómo lo resolviste? Cuéntame ya. Yo lo hice con las independientes. Con- ¿Cómo es eso? o sea, me fijé en lo que es la B, en lo que es el 5 y en lo que en la A tiene el 20 al final. Ya, Y busqué un número que me haya multiplicado 20, 5 por 4, 20. Por eso, y el único, y de ahí me di por la C, ya, porque de ahí otra cosa, pero no sé si esté bien. ya. Vamos por ahí, ¿sí? Iker, dime tú, ¿cómo resolviste este ejercicio? Factorizando la parte de arriba. ¿Ya? ¿Cómo te quedó factorizado? Ya. De hecho, esto se hace más o menos, Mayerly me dijo por la independiente. La verdad, primera vez que escucho ese término, ¿ya? Entonces, es muy aproximado a lo que dijo Mayerly, ¿sí? Haciendo casos de factoreo como me lo dice o me indica Iker, ¿sí? Cuando tengo este trinomio, yo sé que ya es un trinomio de la segunda forma y que se resuelve con dos paréntesis, ¿sí? Sobre 3x más 5. Y esto es igual a h. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que me dijo Mayeli. Debo buscar dos números que multiplicados me den 20, ¿sí? Ahorita voy a hacer de lado esta situación. Voy a buscar dos términos o dos números que multiplicados me den 20. ¿Cuáles son esos? 5 y 4. Ah, está bien. 5 aquí y 4 acá. Siempre en el primer paréntesis deben ir los mayores, ¿sí? Los números de mayor valor. Ahora, ¿cómo descompongo este x? Pues es fácil, yo sé que el 6 viene dado por dos factores, 3 por 2. Y asimismo, el número mayor siempre va a ir arriba y el número menor siempre va a ir abajo, 2x. Y al resolver esto, pues yo ya sé que
me tiene que dar el mismo valor de arriba. Ahora signos, primer paréntesis positivo, siempre por ley, y el segundo paréntesis, ley de signos, ¿sí? Y ya está resuelto. Lo de abajo, esto de aquí con lo de arriba, como son iguales, pues fácil, se simplifica. Y mi altura ha sido igual a 2x más 4. Mi respuesta es 2x más 4, ¿sí? Como les digo, chicos, si está bien, ¿cómo están haciendo? Pero esto es un poquito más de práctica. A ver, le leo. Y resuélvelo. Ya. A ver, los puntos S3, 2 y D0 menos 1 forman parte de una determinada recta en el plano. Considere que el vector director de la recta parte del punto S hacia el punto D. Determine la ecuación vectorial de dicha recta que tomas como referencia el punto S. ¿Ya? ¿Qué Ya esperemos necesito? Ya, dale 1 minuto para los 3, para los 4, ¿ya? Intenten resolver este. Iker de igual manera. Intenta. Ya la ve. Iker dice la ve. Entonces vamos. Ahí se perdió el puntero. Ya. Ahí ya lo encontré. Iker dice la B, ¿sí? ¿Alguien apoya esa moción? Emily dice la A o la C. Helen, ¿cuál decides tú? ¿O a quién quieres apoyar? Mayerly, tal vez tú. A, B, C, D. No, profe, no digo ninguna. Ya, ninguna. Ya, vas a estar de moderadora entonces ahora. Helen, tú. A, B, C, D. ¿Apoyas a Iker o apoyas a la Emily? Yo le dije que la A. Ah, la A. Ah, ya. Entonces, vamos ganando por votos. Helen y Emi dicen la A, Iker dice la B. Iker, explícame por qué escoges la B. ¿Cómo desarrollaste? Primero saqué el vector director, que sería restando los puntos, el D menos el S. Ya, y eso es todo, ¿sí? Entonces, me dicen los puntos. Tengo el punto S, 3,2 y el punto D, ¿sí? Que es 0, punto y coma, menos 1. ¿Qué es lo que se hace o cómo les dije que se resuelve o cómo se saca? Mejor dicho, dime cómo sacas el vector. Ya me dijiste restando el D menos el S, ¿verdad? Sí, sería el punto final menos el punto inicial. Exacto, que sería 0 menos 3, menos 3. Y menos 1 menos 2, menos 3. Y ya está. ¿Cuál elegiste tú como punto de origen? El primero, el 3,2. ¿Por qué? Porque de por sí ya me dice el ejercicio, los puntos tal, forman parte de una determinada recta en el plano, ¿sí? Como les dije aquí en un principio, esto es bastante criterio, ¿ya? Pero siempre se asume que el primer punto es el origen y el segundo es el final, como trabajó Ike. Entonces, a medida de esto, solo me pide hallar la ecuación vectorial. ¿Cuál es la ecuación vectorial, Mayerly? Díctame, porfa. No, profe, la ecuación vectorial es menos b sobre 2a. No, No sé, estoy perdida. ya La me perdí. ecuación vectorial sería X. ¿Ya? A ver, no, perdón. No, sí, XY es igual al punto, o sea, al par ordenado más más la constante por el vector director. Exacto. Y eso es todo. ¿Qué pasó aquí? Mayerly, me perdí. Ya, Profe, me confundí. ya. Justamente eso. Helen, ¿por qué te dije que hagas este ejercicio? Por exactamente este detalle, ¿sí? Si me doy cuenta, me está dando en este caso dos datos. Lo mismo que me dio en el ejercicio de hace dos diapositivas, me parece. Me da un punto inicial y me da un vector, ¿sí?
fue el ejercicio anterior y tú me dijiste que sí entendías, ¿ya? Pero solo hubo una leve variación que me dio un punto inicial y un punto final, ¿sí? S y D. Esa es la única variación que hubo. Y aquí, como dijo Iker, yo elegí mi punto S como inicial, mi punto D como final. Calculé mi vector, que es la resta del punto final, sí, y acá lo voy a poner. Es la diferencia entre el punto final menos el punto inicial. Y ya está. Entonces, Iker dice, no, pues, yo como ya sé esto y ya me lo sé de memoria, mi punto inicial es 3 punto y coma 2 más la constante que yo les dije que puede ser cualquier letra. Y en este tipo de ejercicios van a tener K, S, C o T, cualquiera de esas letras. Y copio el vector, que en este caso me tocó hallar y ya está. Entonces la respuesta correcta ha sido el literal B, ¿sí? Como les dije, no se están demorando mucho, lo único que hicieron fue un cálculo que es hallar el vector e identificar la ecuación vectorial y reemplazar, y eso es todo lo que tiene, ¿sí? Hasta aquí. ¿Alguna otra inquietud que tengan? No, yo no, profe. Ya, chévere. Mucho cuidado con esas partes, ¿sí? Como les digo, son solo detalles y leves variaciones que les ponen en los ejercicios. De ahí, todos los ejercicios se resuelven de la misma manera. Y Helen, porfa, prohibido olvidar lo que te dice ese gatito, ¿sí? Lo que está a un lado, y Mayeli también, y también Iker, y también Helen. Lo que está en un lado multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, ¿sí? Esa ley siempre va a pasar, ¿ya? Eso es una ley matemática, ¿sí? Mucho cuidado y esa es una característica. Les pongo esa imagen un poco, no sé, tal vez graciosa, para que logren identificar. Para que ¿sí? no nos olvide. Para que no se olviden, y así voy a tratar de buscar más memes, ya, para que se vayan grabando las cosas. ¿Quién se me fue? Mayeli, Iker, Helen y Emily. ¿Quién estaba de más? 3, 4. Ya. Entonces, eso chicos, ¿sí? Ya. ¿Alguna otra inquietud que se les haya surgido al resolver este ejercicio? No, profe, yo ningún. Ya. Tal vez Iker. No, profe. Ya. Helen. Profe, una pregunta. Por cierto, al momento de que me da los puntos, ¿se toma en cuenta el orden alfabético o simplemente el orden en los que me los da? Porque el uno es S y el otro es D, entonces por orden alfabético tal vez se podría confundir ahí o no. De hecho, no, ¿sí? Aquí en matemáticas, como les digo, siempre se consideran los ejercicios como está en el enunciado, ¿sí? ¿Qué punto te está dando por principio? El S. ¿Y qué punto te está dando por final? El D. De alguna manera en el gráfico, lo que yo voy a entender es lo siguiente. Un ratón tiene su madriguera en la esquina de una habitación ubicada en el punto A, cuyas coordenadas se fijan a 0,0 metros. Gracias a su agudo olfato, percibe el olor de un pedazo de pan olvidado en el piso en el punto C, cuyas coordenadas son 3,4 metros. Para desplazarse del punto A al punto C, camina junto a la pared, pasando por el punto B de coordenadas 2,0 metros para luego llegar al punto C. Se conoce que los roedores prefieren caminar junto a las paredes. Por esta razón, el ratón realiza todos sus movimientos en línea recta. ¿Qué opción corresponde al módulo del vector que se une el punto A con el punto C? Gracias, Emily. Iker, ¿qué es lo que me está preguntando este ejercicio? Me está pidiendo el vector ¿El vector de quién? del punto A hacia el punto C. ¿Ya? Es eso, ¿sí? Me está pidiendo el vector. En este caso, el vector, ojo, siempre los vectores van a estar dados donde está, ya.
Siempre los vectores van a estar dados en qué sentido o en qué notación. Una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, leo de nuevo. ¿Qué opción corresponde al módulo? Ah, esto ya es distinto. ¿Cómo calcula el módulo? Esto es muy fácil. ¿Sí saben qué es el teorema de Pitágoras? Mayerly. Sí, recuerdo un poco. Díctamelo, porfa. O sea, ¿qué le dice? El teorema. O sea, el módulo es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Exacto. Y eso es todo, ¿sí? ¿Por qué les Y hago? entonces 5 ¿Mande? dicen, sale ¿Mande? 5, ¿Cómo lo sale la... sacas? O sea, con eso. Ya. Entonces ya Mayerly ya nos dio la solución, ¿sí? Y ya está. ¿Por qué razón le pregunto el teorema de Pitágoras? Porque los módulos todos se van a sacar de esa manera, ¿sí? Es el módulo al cuadrado igual a la raíz cuadrada de la componente en X más la componente en Y al cuadrado, ¿sí? Es lo mismo que sacar la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Pero en este caso, ¿por qué les llaman módulo? Porque ustedes van a tener una componente en X, una componente en y la diagonal que va a subir desde el origen hasta el punto final le vamos a llamar módulo. ¿Y cómo calculo el módulo? Con el teorema de Pitágoras. Y eso es todo, chicos, ¿sí? Entonces, como me está preguntando, el vector que une el punto A hacia el punto B significa que me está dando un punto, perdón, hacia el punto C me está dando un punto de más. Identifico cuál es mi coordenada en A. Me dice que mi coordenada en A va a ser igual a 0, 0. Entonces tengo que A es igual 0, punto y coma 0. O sea, parte desde el origen, ¿sí? A es del origen. Y continúo, me dice que C, ya, me dice cuyas coordenadas de C son fáciles, 3, 4. Ya me está dando que C es igual, punto y coma, 3, 4. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Me voy a mover 3 unidades en X y subo 4 unidades en Y. Y ya está. Lo mismo que sacar un triángulo rectángulo. Y este es el triángulo pitagórico, porque es 3, 4, 5, ¿sí? Siempre va a ser esa la relación, 3, 4, 5, y ya está. Pero para comprobar, ¿qué hago? Lo siguiente, aplico la fórmula. 3 al cuadrado, que eso mentalmente es 9, más 4 al cuadrado, 16, y ya está. 9 más 16, 25. Raíz de 25, 5. Y ya he hallado el módulo del vector, ¿sí? Esa es la única diferencia que tenía, ¿ya? Este tipo de ejercicios, como ustedes ven, tiene la mayor cantidad de texto. ¿Y cuál es el desarrollo? Simplemente acordarme la fórmula del módulo, ¿sí? O aplicar el teorema de Pitágoras, identificar la distancia o el módulo entre los puntos coordenados, ¿sí? O los puntos que están en el plano cartesiano y calcular el módulo. Este mismo ejercicio se presenta, pero ya no les pide el módulo, sino en este caso les pide el vector. ¿Cuánto sería el vector director, Iker? Si ya no me pide el módulo. 3i, punto y coma, 4j. Exacto. Si en este caso me pidiera el módulo, ¿sí? Me quedaría 3 en i y 4 en j, más 4j. ¿Cómo hallaste este vector, Iker? Igual que el anterior ejercicio, restando el punto final, que sería 3, punto y coma 4, menos el punto A, que sería el punto inicial. Exacto. Esa es la única variación que van a hallar en este tipo de ejercicios, ¿sí? Especialmente este ejercicio, como les digo, les está dando un dato de más, que no les ayuda de mucho, la verdad, el punto B, ¿sí? Este punto no me ayuda de mucho, pero como ustedes ven, a medida que simplemente me voy a tardar más en leer que en resolver el ejercicio, lo hacen en 1 minuto o menos incluso, ¿sí? Mayerly, gracias por tu ayuda, ¿sí? Por el teorema, ojo, mucho ojo, lo que está resolviendo
es a base del teorema de Pitágoras, por esta razón, ¿sí? Es más matemáticas que física. Gracias por tu ayuda, Iker, igual manera, gracias por tu ayuda de acá, por explicarnos cómo hallas el vector en este caso, ¿sí? Emily, asimismo, gracias por ayudarnos a leer el ejercicio y por darnos las pautas, ¿no? Chao, Mayeli, Iker, Helen y Emily. Que pasen bonita tarde y repasen. Chao. Hasta luego. Profe, hasta luego. Chao, chao, chicos.